continuar con nosotros. Recibimos a esta hora muchísimos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a comenzar leyendo algunos de ellos. Nakarit Moore dice, por favor, hablen de la discapacidad mental, autismo, jóvenes con autismo y sus oportunidades. De eso vamos a hablar más adelante. Además, Silvia tiene, digamos, mucho que aportar en ese sentido. Alfa y Omega nos dice, se deberían preparar mediante talleres obligatorios a todos los docentes de cómo tratar y trabajar con niños en condiciones especiales. Y esto nos lleva a la pregunta que habíamos dejado en el aire. ¿Cuáles son las principales dificultades, obstáculos a los que se enfrentan los niños con discapacidad en el país? Cuéntanos, Ángela. Bueno, a medida que el niño evoluciona tiene diferentes necesidades. Vamos a empezar por el diagnóstico. Es difícil para un padre encontrar el diagnóstico en muchas oportunidades porque a nivel público pues no hay suficientes servicios para hacer ese tipo de diagnóstico. En el caso del autismo, por ejemplo, que acaba de referir la persona que nos estaba escuchando, no es sencillo para el padre llegar a, y es importante conocer en muchos casos porque de ahí viene luego la forma de abordarlo, o sea, si te refieren a tal terapeuta o si tiene que tomar alguna medicación. El diagnóstico es la primera carencia que yo identificaría. Así es. A nivel educativo, bueno, los padres peregrinan buscando un espacio para su hijo. Eso. Quienes tienen aspiración de que su hijo pueda ser incluido, las opciones son muy pocas en realidad. Y lo que decían en cuanto a la preparación, han habido algunas iniciativas, ¿verdad, Silvia?, donde a nivel universitario en la formación de profesionales de educación se incluyen ciertas materias que tienen que ver con la inclusión de alumnos con un ritmo diferente de aprendizaje en el aula, pero todavía nos encontramos con profesionales que se sienten incapaces o alegan no poder manejar a ese muchacho por desconocer el tema. Y fíjate quizás lo que ocurre allí es que entonces la institución se cierra a incluir al niño. Claro, es que, fíjate, en la experiencia que hemos tenido con maestras, por ejemplo, o maestros también, nos damos cuenta que ellos por lo general alegan un desconocimiento, que lo cual genera, por supuesto, un miedo, un temor, porque hay incertidumbre sobre qué voy a hacer, no me siento preparada, son las principales expresiones que uno oye, y eso es cierto. Pero también es cierto que cuando salimos a trabajar los maestros realmente no estamos preparados para todo, nos preparamos en el campo de trabajo. Si en el campo de trabajo en este año escolar, tengo la experiencia de tener algunos alumnos con algún tipo de discapacidad, pues realmente es al maestro al que le queda en sus manos prepararse, claro. ¿Qué sucede? Todo el peso lo estamos dejando en el maestro y eso hoy en día es una situación difícil porque el maestro también tiene una situación muy compleja de vida también. Así es. Entonces, la preparación del maestro corre por cuenta de él en la mayoría de los casos. También puede ser costosa para el maestro porque a menos que hayan organizaciones quizás como la de Ángela u otras que también existen que las puedan dar gratuitamente, por lo general es el maestro quien se paga sus posgrados, sus maestrías, especializaciones o cursos de fortalecimiento a su formación. Y los encontramos, sí los hay. Desde la universidad, por ejemplo, tenemos espacios diplomados, como el diplomado de autismo con CEPIA o el diplomado de alteraciones en el desarrollo infantil. Cada vez hay más maestros llamando para inscribirse en los diplomados. Son diplomados que ellos mismos se pagan. Porque ahí ves tú la necesidad que tiene el maestro de formarse, de capacitarse y está interesado. Claro, no son todos los maestros, pero creemos que se están dando pasos. Ciertamente hemos encontrado escuelas, como dice Ángela, que han cerrado las puertas. Yo he comentado en otros espacios, bueno, ver una escuela así es ver al país, porque vemos la escuela y vemos al país también. Así es. Cuando vemos una escuela que cierra sus puertas, ya podemos leer entre líneas qué valores está manejando, quién hace la escuela. La escuela es un conjunto de personas, no es solamente el director o es un maestro. Es importantísimo que digas eso porque además eso nos remite a otro punto que tiene que ver con las actividades de entretenimiento o de sano esparcimiento para los niños con algunas discapacidades. Tú me comentabas, Ángela, ayer cuando tuvimos la oportunidad de conversar que ustedes han incluso tratado de trabajar con personas motivadores que trabajan en esto de planes vacacionales, recreadores. Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo y cuál es la situación en este sentido o las alternativas que existen en esta área para niños con discapacidad en el país? Sí, bueno, como comenté anteriormente, hemos incursionado orgánicamente en las áreas donde nuestros hijos conviven con sus pares, pues. En el caso mío tengo 3 hijos, mis otros 2 hijos tuvieron oportunidades de
hacer cualquier cantidad de actividades durante vacaciones, que los padres que trabajan tienen dificultades que hacer con el muchacho durante el tiempo que no está escolarizado. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con barreras persistentes, desde casos en que en un polideportivo el entrenador de piscina me decía que podía ser que se contagiara porque había un niño con síndrome de Down en el grupo. O sea que el todavía... tema de las creencias. De verdad que yo recuerdo ese día es que no sabía cómo ser... Claro, ahí yo iba como Ángela mamá, nada que ver con figura de ningún tipo que hay que ser políticamente correcto, sino que de verdad dije, señor, pero venga acá, ¿cómo es posible que usted opine a estas alturas que un niño con síndrome de Down puede contagiar a otro? Que por cierto es uno de los temas que abordamos en nuestras charlas con los muchachos, que no se contagia, no se pega. Entonces, pues ese modelo de charla que tenemos, que llevamos a los colegios, la modificamos y lo hemos hecho en museos, lo hemos hecho en muchísimos campamentos, porque si es un muchacho que tiene una... porque hay ciertos entornos que no favorecen la inclusión, por ejemplo, de alguien en silla de ruedas, si tú vas a estar escalando una montaña, ¿verdad? Pero otros casos, incluso un muchacho que tiene una dificultad intelectual, pero que tiene una conducta social adecuada, ¿cuál puede ser la gran barrera para tenerlo en un grupo que socializa? Entonces, pues sí, yo pienso, sin embargo, escuchando a Silvia hablar de las dificultades que tienen los maestros, yo siempre les recomiendo a los padres, porque como madre y tratando con tantos padres a lo largo del tiempo, yo pienso que el padre en realidad tiene que ser proactivo y tiene que ser un agente de cambio. Yo he estado en muchas situaciones donde, por ejemplo, se organiza una actividad y tengo una madre al lado mío que me dice que se deben organizar este tipo de cosas, que deben organizar este tipo de cosas. Y mi pregunta siempre es, bueno, ¿y qué haces tú para facilitar que suceda este tipo de cosas? Entonces, en casos en que tú quieres que tu hijo esté en una escuela con inclusión, de repente tú le puedes preguntar a tu profesional de cabecera, a tu psicólogo, que le brinde una charla a los maestros del colegio para enseñarles cómo tratar con tu hijo. O sea, no todo puede ser el maestro, no todo puede ser la institución educativa. El padre también tiene que proponer. Y allí entra en juego además la labor de los especialistas, digamos, en el área psicológica muchas veces, para lograr que esta inclusión en la sociedad del niño con discapacidad se dé de la mejor manera posible. Y la pregunta sería, ¿tenemos quizás en el país suficientes profesionales capacitados para guiar, digamos, todas estas iniciativas, estas actividades que son además necesarias para poder incluir a los niños en la sociedad? Mira, yo diría que sí. Bueno, yo no sé si suficientes o no, no sé en función de las estadísticas, pero de la gente con la que he compartido, no solamente en los lugares en los que estoy, sino en otros, porque por el trabajo que he venido realizando, pues he podido conocer de otros lugares del país. Sí, yo creo que en el país tenemos profesionales altamente capacitados. No necesitamos, no es la expresión, no es que no necesitemos. Creo que entre nosotros mismos podemos apoyarnos en función de brindar siempre una mejor fortalecimiento a la formación, por ejemplo, de maestros o al apoyo del trabajo con padres. Pero siempre creo también que a la par con ese trabajo de especialistas que apunta más a lo que serían quizás intervenciones directas con el niño o con formación, también está el trabajo con los padres y el trabajo de las mismas personas con discapacidad. Es decir, yo creo que es todo una complejidad, ¿verdad? Fíjate, cuando los mismos maestros tienen la posibilidad entonces de compartir en aula con algún estudiante, quizás con algún tipo de discapacidad motora o una parálisis cerebral. Una profesora de inglés nos decía, es que en un liceo donde estaba un chico con parálisis cerebral con gran compromiso motor y por supuesto también afectaba su lenguaje, su expresión oral. Y nos decía, es que él no pronuncia el inglés, no pronuncia bien lo que yo le enseño en inglés. Y entonces le decía a uno de mis compañeros de trabajo, profesora, él no pronuncia bien el español, que es su lengua materna. Es decir, tampoco, falta de comprensión. Sí, ¿ves? Entonces, claro, cuando hacemos ese comentario, la profesora inmediatamente reflexiona y dice, cierto, ¿qué estoy diciendo? Claro. Y entonces, claro, comienza a generar, muchas veces también le preguntamos al maestro, ¿qué se te ocurre a ti? Antes de decírtelo yo, antes de decírtelo, Ángela, que tienes montones de estrategias hermosísimas y excelentes. ¿Qué se te ocurre a ti como maestra si el joven no puede escribir con un lápiz? Claro. La escritura depende del lápiz. Claro. ¿O es una actividad intelectual? Tú que eres maestra, ¿qué me dices? Fíjate que me parece este punto pues bastante idóneo para llamar entonces a estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción. Son venezolanos opinando justamente sobre la situación de la inclusión social para los niños con discapacidad en nuestro país. Vamos a ver qué nos dijeron.
¿Usted cree que los niños especiales o con algún síndrome deben ser incluidos dentro de la sociedad? Claro que sí. De hecho, existe la ley para personas con discapacidad y ellos de alguna manera tienen eso y están insertados a nivel social. Claro que sí, es muy importante tomar en cuenta eso. Por supuesto, estamos en una sociedad participativa y nuestro texto constitucional ha cambiado. Inclusive tenemos a los niños con síndrome de Down, que en el pasado mucha gente despectivamente le decía mongólicos. Hoy en día ya ellos están desde hace muchos años dentro del ámbito laboral y ya inclusive hay personas, muchos de ellos que he visto con título universitario. Sí, claro, todos somos iguales. Yo soy una persona que soy discapacitado. Yo pienso que sí, yo me sentiría defraudado en caso de que a mí me rechazaran, pues. Sí, porque son seres humanos iguales, como todos, independientemente de que hayan nacido con algún problema. Sí deberían de ser porque son seres humanos igual que todas las personas y me parece que sí deben ser incluidos en la sociedad. Por supuesto que sí, con el síndrome no pueden ser excluidos, tienen que ser incluidos dentro de la sociedad. De hecho, no sé cómo sonaría esto, pero inclusive hay personas que lograrían que votaran y todo, ¿me entienden? Que ejercieran el derecho al voto, porque son seres humanos, no pueden ser excluidos de nada, tienen que tener el ámbito social en todo. Interesante cada una de estas acotaciones. Vamos a leer muchos de los comentarios que nos continúan llegando a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag que estamos utilizando, saber para incluir. Por ejemplo, por acá Alexander Flores nos dice, en algún momento de su vida los niños especiales pueden llegar a incorporarse a clases normales. Saludos, tía, dicen por acá. Naki dice por su parte, saber para incluir. Buenos días, yo tengo un hijo con discapacidad intelectual y no he encontrado un colegio, un poco parte de esta realidad que viven muchísimos padres con niños con algunas condiciones especiales en nuestro país y un problema al que hay que darle pronta respuesta sin lugar a dudas. Nakarit Moore dice, saber para incluir, mi hija tiene 15 años, su discapacidad es intelectual, autismo, es muy educada, tiene modales, la gente la ve raro. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, cómo influye muchas veces este rechazo. Steven nos dice, me gustaría hacer una fundación para niños con dificultad motora. ¿Cómo podría ser? Rápidamente una respuesta para esta persona que tiene esta iniciativa tan bonita. Tiene que asesorarse porque eso conlleva una serie de pasos legales. Yo a veces los remito con organizaciones sombrilla como Venezuela Sin Límites, que tienen muchas organizaciones afiliadas y tienen un servicio de asesoramiento legal, a ver si pueden, porque tiene que hacerlo bien desde el principio. Si no constituye los documentos como debe ser y además necesita tener como un papel que da el CENIAT para validar tu labor y que tú puedas recibir donaciones, o sea, es algo complejo que no se puede improvisar. Hay que asesorarse y hay que comenzar desde ya. Sí. Es un trabajo, digamos, que requiere además de mucha paciencia. Le quiero decir a la señora que tiene las hijas, eso sí lo quiero decir, aprovechar, porque como me preguntaste que qué hacía paso a paso, yo te digo que lo más importante que hace paso a paso es informar y orientar. Las personas que están en búsqueda de escuela, incluso si son en el interior del país, porque tenemos algunos padres claves en regiones del país que tienen sus propias subredes de información. Entonces, no deje ese muchacho en la casa, de verdad, comuníquese con nosotros, creo que van a poner los datos de contacto. ¿Algún número de contacto rápidamente? Sí, aquí en Caracas es el 0212-959-7476, o sea, nos pueden comunicarse con nosotros allí o buscar nuestra página pasoapaso.com.be, que están los datos de contacto. Que no se queden con el niño en la casa, hay que buscar cómo sacarlo. Noris dice por acá, en contraposición a un comentario que ya hacíamos anteriormente, saber para incluir. Buenos días, tengo una hija con discapacidad motora y fue incluida en un colegio regular, gracias a Dios. Otra persona por acá, Arturo, nos cuenta, siendo esta una situación que tiene tanto auge en nuestro país, ¿a qué se debe el déficit de entes que la atienden? ¿Hay déficit en este sentido? Sí, ¿Cuál podría ser el fíjate motivo? que Ángela lo refería cuando hablaba, por ejemplo, de las carencias y hablaba de los diagnósticos. Es en función sobre todo de organismos públicos, oficiales, en otras palabras, gratuitos, que puedan en las distintas regiones del país ayudar, en este caso con el diagnóstico, pero también con la atención. Por ejemplo, un niño que del Tamacuro pierda la vista o nazca con una discapacidad visual por distintas circunstancias, entrenarlo para lo que sería su movilización, su traslado, la lectura, la escritura, todo en las estrategias que utilizan las personas con discapacidad visual requiere de unos recursos y requiere también de un personal que sepa hacer eso.
hay que ver, por ejemplo, si en las distintas regiones del país existen eso. No, por lo general se movilizan hasta Caracas, a una de las escuelas que tenemos aquí, pionera, maravillosa, la escuela Mébora Florentín, que es pública y que hace ese tipo de trabajo con niños. Pero una vez que el niño aprende, entonces va a su escuela en el lugar que está, donde viva, para entonces insertarse en el grado que le corresponda, ya manejando los elementos. Yo creo que estas son situaciones que sí hay que trabajar en las distintas regiones. Estamos como muy centralizados en el Distrito Capital. Y hay un punto muy importante y pues ya lo dijimos, mucho de este rechazo que a veces se genera por parte de la sociedad viene motivado por ese miedo que existe por el desconocimiento de a qué nos estamos enfrentando. Pero ¿qué es lo que genera ese rechazo en el niño con discapacidad, en sus padres? ¿Cómo trabajarlo? De eso vamos a hablar más adelante. Ya venimos.